La Iglesia Bíblica Nazaret presenta Café con la Biblia, con el pastor Marvin Leandro Palacios. ¿Qué tal, estimado televidente? Es una bendición estar con usted. Usted, amigo que nos está escuchando, nos está viendo en su programa Café con la Biblia. Un programa diseñado y estructurado precisamente para hablar de la Biblia, pero hablar de la Biblia en una manera práctica. No tanto desde la perspectiva de estudios teológicos, que la Biblia lo contiene, pero lo que queremos es hacerlo muy práctico. Por eso le llamamos su programa Café con la Biblia. Y está con nosotros nuestro querido amigo Carlos Pérez, un pastor, siervo del Señor. Y nuevamente, bienvenido, Carlos. Una bendición estar con usted. No, ya estamos acostumbrándonos a este tiempo lindo y precioso. Es que lindo tomar cafecito, claro, estudiando la Biblia, ¿verdad? Claro. Eso sí, es hacerlo muy ameno, ¿verdad? Sí. Porque de eso se trata la Biblia. La Biblia no es un libro místico. Es una bendición. Y es que mencionaste esa palabra, místico, y yo creo que hay gente que como que es muy mística, ¿verdad? Aún con la Biblia, con la palabra del Señor. Y quiere ponerle cosas y quiere adornarla con cosas que prácticamente la Biblia no necesita ningún adorno. Sí. La Biblia por sí sola, porque es la palabra de Dios, tiene el poder para actuar en nosotros de una forma tan interesante. El capítulo 4, el versículo 12 de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como toda espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra, que parte, que corta, que quita, y eso es la palabra de Dios. Hay cosas que no están bien en nosotros, hay cosas que hay que cambiar, pero la Biblia, a través del estudio de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios, Dios va a ir quitando todas aquellas cosas que tiene que quitar y ir poniendo todas aquellas cosas que tiene que poner. Y Carlos, entonces, ¿no he anunciado el tema de esta tarde? Pues anunciémoslo. O de este día, no le he anunciado. Bueno, es como unos consejos sobre cómo aprovechar de la lectura de la Biblia. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Qué bueno. Y creo que tal vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo le saco provecho a la Biblia? ¿Cómo le saco provecho? Entonces, de eso vamos a hablar en esta tarde, en este día. Vamos a hablar de cómo sacarle provecho a la Biblia. Hay algo muy importante sobre la Biblia. La Biblia es un libro diferente, ya lo mencionamos en algunos de los programas. No es un libro cualquiera, es un libro que tiene vida, es un libro que interactúa con el autor. Con el autor, esa frase es muy bonita, ¿verdad? Claro, es el único libro que usted conversa con el autor. No hay otro. Entonces, la Biblia es diferente a cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el autor de este libro. Gloria al Señor por eso. Como la Biblia, ese libro de Dios, es eterna. No, y además, vea, hay una inquietud en mucha gente, y tal vez usted, amigo, ha tenido esa inquietud. Usted a veces usted se pregunta, quiero oír a Dios, quiero oír la voz de Dios. Es una inquietud, casi que es como en algunos casos, como una necesidad existencial, ¿verdad? Como una necesidad inherente. Quiero oír a Dios. Bueno, yo veo dos cosas. Yo le hablo a Dios a través de la oración, de la conversación. Yo converso con Él y expreso mis inquietudes, mis frustraciones, mis necesidades. Por eso Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Para uno hablar con Él y uno dice Padre Nuestro y le presenta inquietudes, pide perdón, etc. Pero ¿cómo me habla Dios? Dios me habla a través de su Biblia, a través de su palabra, que es la Biblia. Bueno, ¿cómo entonces podemos aprovechar la lectura de la Biblia? Bueno, esto es una pregunta muy, muy importante. Hemos hablado de estudiarla, de leerla, de aplicarla, pero también de descubrir aquellos aspectos que son muy importantes para nuestro diario vivir. Y hay uno de los aspectos tan lindos y tan preciosos que creo que para mí, y lo voy a decir de esta forma, es el más importante. Es nuestra relación con Dios. ¿Y cómo tenemos relación con Dios? ¿Cómo nos enseña la Biblia a tener relación con Dios? A través de la oración. Sí, vea, esa parte que usted menciona de la oración, yo le aconsejaría a usted, televidente, a usted amigo, que cuando va a leer la Biblia, aunque sea algo muy rápido, haga una breve oración, algo tan sencillo como Padre Celestial, háblame a través de tu palabra. Claro. Dígale así, solamente eso, y empieza a leer. O si usted todavía sigue leyendo y no comprende algún concepto, alguna idea,
alguna palabra, dígale, Padre, aclárame. Y Dios es bueno. Claro. Porque ¿quién es el que está interesado en que conozcamos su palabra? Dios mismo. Dios mismo quiere orientarnos. Y esa oración es lo que la Biblia llama iluminación, que Dios le aclare a uno la mente, le abra uno el entendimiento para uno captar. El salmista decía, abre mis ojos. Dice, abre los ojos, abre mis ojos, decía el salmista, abre mis ojos, pero del entendimiento. Dice, abre mis ojos y mirarán las maravillas de tu ley. O sea, yo le animo para que usted no separe la oración de la lectura de la Biblia. Empiece por ahí, pidiéndole a Dios, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, que yo pueda comprender mejor el mensaje que tú me quieres hablar. Y otra cosa que me parece que es muy importante, Carlos, y yo quisiera que usted nos hablara un poquito al respecto, es el sentido de comunidad. Yo, que quiero conocer de la Biblia y quiero comprender de la Biblia, hay cosas que las comprendo leyéndolas, pero hay otras cosas que quedan confusas o no quedan lo suficientemente claras. Es ahí donde necesitamos de la iglesia. Necesitamos de meternos a un estudio de la Biblia, buscar amigos, integrarnos a una comunidad de fe, a una iglesia, donde se predica y se enseña y se estudie la palabra de Dios. Marvin, yo quiero decir esto como a manera de una inquietud que he tenido por mucho tiempo, por muchos años. Pareciera que en estos días ese sentido de comunidad se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Y la reunión, el famoso culto de estudio bíblico, también se ha ido perdiendo. Ya muchas iglesias no tienen un estudio bíblico en sus congregaciones, lo han dejado. Entonces, yo quisiera que los líderes, pastores, pastoras, hombres y mujeres que están dirigiendo una congregación, si lo han dejado, que vuelvan a retomar el estudio de la Biblia en la congregación. Saquen un día para estudiar la Biblia. Ahora, algunos dirán, hermano, pero es que yo tenía un grupo y eran 50 y al final del cuento que eso lo yo con mi esposa, nada más. No importa. O sea, esas son etapas que se pasan, pero hágalo, inténtelo, levántelo, porque ese sentido de comunidad es muy importante, porque la Biblia dice, la Biblia lo dice bien claro, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios derrama la bendición cuando estamos juntos, es algo espiritual y es algo lindo, porque nos retroalimentamos. Sí. Y a veces se pierde ese sentido de comunidad, a veces vamos al culto el domingo, el día que sea, entramos, salimos y ni siquiera interactuamos, ni siquiera nos saludamos, ni cosas por el estilo, pero en un estudio bíblico nos ayuda para conocernos más. Ahora, también hay que decir esto, como decían nuestros abuelos, hay de todo en la viña del Señor, porque hay gente que piensa que la iglesia es un lugar. Y yo si llego a alguna iglesia a predicar y yo le pregunto a los hermanos, levanten la mano los que quieran tener una iglesia sin problemas, sin discusiones, sin desavenencias, sin pruebas, sin situaciones difíciles. Y entonces levanten la mano y todos levantan la mano. Y le digo yo, ahora póngase la mano aquí en el corazón y dígale, Señor, llévame. Porque solo en el cielo, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Siempre van a haber problemas, van a haber situaciones, pero qué lindo es estar juntos, qué lindo es compartir juntos, qué lindo es estudiar la Biblia juntos y qué lindo también es orar juntos. Y esto de la comunidad, bueno, nosotros lo que hacemos en nuestra iglesia es estudios en las casas, ¿verdad? Sí, que eso es una excelente manera. Lo que yo quiero recalcar es que si usted está empezando a leer la Biblia y quiere conocer más de la Biblia, yo quiero animarle para que usted se integre a un grupo, una iglesia. Y en esa iglesia donde usted escuche la palabra de Dios y usted coteja, usted compara lo que escucha. Entonces si el pastor o el predicador le dice, en el pasaje tal de Mateo, entonces usted puede abrirla y después hasta irse a la casa y escribe notas claro, de lo que está escuchando, porque eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Escribe notas y si tiene preguntas, después usted va a la misma casa y se cerciora, las coteja, las analiza o las profundiza. Creo que ya tenemos dos cosas, hemos mencionado, ¿verdad? Una es la oración. Y quiero recalcar un pasaje, Carlos, que usted, televidente, lo puede corroborar. Está en Santiago 1:5, donde dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y el cual da abundantemente sin reproche. A mí me pasó ese pasaje para mí fue muy inspirador,
Yo me convertí al Señor Jesucristo siendo un muchacho de 15 años y empecé a leer el Nuevo Testamento y no entendía nada, casi que nulo, ¿verdad? Casi que nulo. Y a veces me frustré y un día encontré ese pasaje. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y ese día nunca se me olvida, Carlos. Yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero a partir de ahora, cuando lea la Biblia, que tú me des entendimiento y sabiduría para captarla. Bueno, estoy en el proceso de aprendizar, pero sí puedo decir que a partir de ese día que hice esa oración, y ya eso más de 40 años, ¿verdad? Yo tenía 15, ahora tengo 59, hace ratillo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ahí, como que cada vez que leo la Biblia, se me van aclarando más ideas, más conceptos, más pensamientos de la Biblia. Entonces, ya empezamos por ahí. Y la segunda cosa es la necesidad de la iglesia. Porque, ¿qué pasa, Carlos? Que muchas veces alguien viene y yo leí un versículo de la Biblia y da la casualidad que ese mismo semana o ese mismo día en el culto o en la iglesia se habla del pasaje. Y resulta ser que lo que yo descubrí del pasaje lo complemento con lo que se dice en el culto. O llego a un estudio bíblico en un grupo y resulta ser que se va a hablar del pasaje que tal vez yo había leído o que tenía dudas y ahí me lo aclaran. O sea, es que la fe cristiana se da en el contexto y en la dinámica de una comunidad. Es que a la iglesia también se le llama comunidad de fe. Es una comunidad de fe. Todos creemos en Dios, todos creemos en la palabra. Y por eso es que nosotros necesitamos volver a congregarnos, porque hay tanta gente, según las estadísticas, hay más gente fuera de la iglesia y además de eso, congrega. Y según las estadísticas, mucha gente, un alto porcentaje, van a nuestras iglesias y no están leyendo la Biblia. Tristemente, algunos van a la misa, otros van al culto, bueno, indistintamente de la iglesia, ¿verdad? La cosa es que van a la iglesia, pero ¿qué pasa con la Biblia? No la leen. Y al no leerla, entonces ¿qué pasa? Su vida espiritual no crece. La fe es una fe endeble, una fe raquítica. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay que alimentar el alma, hay que alimentar el espíritu. El problema es que estamos viviendo en una sociedad donde las prioridades están tergiversadas. En el capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que pasa es que nosotros como que lo hemos vuelto al revés. Busquemos primeramente las cosas terrenales y si me queda tiempo Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y no aplicamos lo que la Biblia dice, obviamente que no nos va a ir bien. Y cuánto más si no la leemos. O sea, hay gente que la lee y no la pone en práctica, pero están los que no la leen. Entonces yo creo que es muy importante volver al estudio de la Biblia, volver a la palabra de Dios. Hace muchos años leía un libro de un hombre de un país asiático, ¿verdad? Que Dios le dio un mensaje para Estados Unidos. De volver a la sencillez de la palabra. Y a veces nosotros hemos complicado tanto la palabra, si es tan sencilla. Nada más tiene que uno verdaderamente, como decías en uno de los programas, quitar todas cosas raras que uno tiene ahí, de todo egoísmo, y abrir el corazón y ver la necesidad que uno tiene. Por allá una bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Entonces, que se despierte hambre en nosotros, pasión por la palabra, y que la palabra verdaderamente nos va a poner y a ubicar en el contexto correcto, en nuestra vida de comunión y relación con Dios, en nuestra vida de relación y comunión con los hermanos, congregándonos, yendo a la iglesia, asistiendo a los ayunos, asistiendo a los grupos de estudio. Sí, Carlos, hay un pasaje y probablemente usted, estimado televidente, lo ha leído, y si no, pues entonces se lo voy a conocer, ¿verdad? Eso está en Hechos, capítulo número 8. Nos habla de una vez que Felipe era un evangelista, y Felipe estaba, por decirlo así, en medio del desierto, y va pasando un alto funcionario de Etiopía. La Biblia le llama el eunuco del etíope, y resulta ser que él iba leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías 53. Y cuando él va leyendo en voz alta,
Felipe, que estaba a un lado, escucha. Y entonces Felipe le pregunta al eunuco, ¿entienden lo que lees? Y entonces el eunuco le dice, no, dice, ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Sí. Vea qué sencillez la de este funcionario. Era un alto funcionario, un alto muy personero. connotado. Se dice que era como el encargado de las finanzas de Etiopía, era asistente de la reina. O sea, y él muy humildemente le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? O sea, qué actitud más humilde. Cuando uno viene a la Biblia, uno debe tener una actitud humilde. Una actitud humilde para decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Pero también le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y Felipe se ofreció. Y a partir del pasaje de Isaías 53, comienza la explicación, comienza Felipe a darle la aclaración, y al final, ¿qué hace el eunuco? Reconoce a Jesucristo como Señor. Y es un aspecto que quiero también destacar, y aprovecho la oportunidad. Está bueno. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos incorporarnos a una congregación donde leamos la palabra de Dios, donde se explique la palabra de Dios, donde se predique la palabra de Dios. Pero también es importante tener en cuenta que la Biblia siempre nos va a llevar a Jesucristo, porque la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia es el centro de la Biblia, se llama Jesucristo. El Antiguo Testamento habló de Jesucristo, el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento hablaba de lo que el Mesías iba a hacer, y el Nuevo Testamento habla de lo que Jesucristo ya hizo. Pero el centro de la Biblia es Jesucristo. Yo quiero animarle para que usted tome tiempo, con un espíritu humilde, con una actitud humilde, le pida a Dios, como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Le haga una oración y dígale, Señor, háblame a través de tu palabra. Y además de eso, tener la sencillez y la humildad de permitir que otro le enseñe. Amén. Y para eso necesitamos ir a integrarnos a una comunidad de fe, a una iglesia. Eso es lo más importante. Le invitamos y instamos para que usted lo haga. Si usted por alguna razón dejó de congregarse, busque un lugar donde se enseñe la palabra del Señor, donde se enseñe la sana doctrina, y usted pueda ser bendecido y verdaderamente usted pueda venir al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesucristo. Y si usted se congrega, pues lo aplaudimos y siga adelante. Si en la iglesia donde usted está no hay un estudio bíblico, hable con el pastor, dígale, levantemos un estudio bíblico acá. Ahora tenemos mucho material. Yo puedo recomendar a Marvin Leandro, lo recomiendo porque lo conozco, porque es mi amigo, conozco su testimonio, es un hombre de mucha trayectoria, un profesor, un maestro de la palabra, y él tiene mucho material que también le puede bendecir a usted. Tiene sus folletos, tiene su material para que usted pueda también aprender y levantar esos grupos en las casas, en las congregaciones también. Bueno, y además, otro consejo, Carlos, si usted tiene Biblia, usted, amigo que nos está escuchando, y tiene Biblia, pero no la está leyendo, desempólvela. Comience a leerla. Y en programas anteriores habíamos dicho, y yo lo he comprobado ya, Carlos, por años, que si uno en el transcurso del día toma en la mañana 15 minutos, 10 minutos para leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo en la tarde, al final del año ha leído toda la Biblia. Y entonces, eso es una disciplina. Si usted comienza a hacerlo, y comienza a hacerlo, al principio tal vez le va a costar un poquito porque no está acostumbrado, pero poco a poco comienza usted con buena voluntad y con determinación a leer la Biblia, se va a dar cuenta que Dios va a edificar su vida. Su fe se va a fortalecer y tendrá mejores criterios para tomar una decisión. Su confianza en Dios va a ser fortalecida. Su ánimo va a estar cada vez con mayor estímulo. O sea, en fin, la lectura de la Biblia trae paz, trae orientación, trae esperanza, trae ilusión. Bueno, hemos estado en este su programa Café con la Biblia. Ya tenemos varios programas de estar hablando de la Biblia. Hoy estamos cerrando nuestra última sesión de estos estudios de la Biblia y de la importancia que tiene la Biblia en la familia, en la vida personal. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, televidente, que el Señor le bendiga, y le animamos para que haga de la Biblia y la lectura de la Biblia, memorizar la Biblia, una disciplina que estamos seguros le va a ser de gran utilidad para usted y para su familia.
Que la gracia del Señor esté con ustedes. Bendiciones. La Iglesia Bíblica Nazaret presentó Café con la Biblia, con el pastor Marvin Leandro Palacios. Les esperamos en nuestra próxima edición.